Hola mis queridos estudiantes, estamos de nuevo por acá, esta vez en la tercera actividad de este tercer momento pedagógico de arte y patrimonio de segundo año, secciones A y B, donde como tema principal tendremos en esta ocasión arte del siglo XIX e inicio del siglo XX, donde se puede mencionar que fueron varios movimientos artísticos de origen europeo que influyeron significativamente en las manifestaciones artísticas surgidas en Venezuela, sobre todo a partir de la tercera década del siglo XIX, en donde encontramos el neoclasicismo, arquitectura neoclásica, escultura neoclásica, pintura neoclásica, entre otras. En el siguiente video podrán observar un material que habla sobre las manifestaciones de arte de los siglos antes mencionados y que deberán poner atención para así realizar la actividad que deberán de realizar. A continuación el video. En este capítulo vamos a hablar de la revolución que sufrió el arte entre los siglos XIX y XX. Precisamente el concepto que se tenía de arte cambió radicalmente. Vamos a verlo. La última mitad del siglo XIX supuso una ruptura con el arte tradicional y se sentaron las bases de la revolución artística de inicios del siglo XX. Los sectores que experimentaron más cambios fueron la pintura, la fotografía, el cine y la arquitectura. Quien experimentó un cambio más radical fue la pintura, ya que la fotografía hizo que ésta no tuviese que plasmar la realidad. Por tanto, se abandonó la perspectiva y la intención de realismo, que empezó en el Renacimiento. A partir de ese momento, la pintura intentó expresar los sentimientos y ahondar en la impresión del espectador. Ya hasta bien entrado el siglo XX, hay que decir que la fotografía no fue considerada como un arte, pero lo que la catapultó fue el gran interés de esa época por el naturalismo. Esta tendencia buscaba imitar la realidad con un alto grado de perfección. En pintura, el impresionismo tuvo su origen en el último tercio del siglo XIX y su objetivo era representar los efectos cambiantes de la luz sobre los objetos. Para ello se subordinaron las formas al color y esto obligaba a que el artista tuviese que realizar su trabajo al aire libre, abandonando por tanto el estudio. Además, usaron una técnica de pinceladas rápidas y sueltas yuxtaponiendo los colores de tal forma que a una cierta distancia se fundían en la retina del espectador. El fin último del impresionismo no era pintar lo que veía el artista, sino reflejar cómo lo veía. Y en esto destacaron Manet, Monet, Renoir o Sisley. Y la heredera de la pintura fue la fotografía, que no siempre fue considerada un arte. Pero su reconocimiento le vino gracias al interés que había por el naturalismo, una tendencia que buscaba imitar la realidad con un alto grado de perfección. El cine fue el arte por excelencia del siglo XX. Se le llegó a llamar el séptimo arte. Y gracias a él se pudieron difundir ideas de una forma masiva entre todos los espectadores. Su éxito fue inmediato y poco a poco agregó sonido a las películas y posteriormente el color. El cine gozó de unas capacidades expresivas ilimitadas, ya que era una fusión entre fotografía, escenografía, vestuario, música, actuación, iluminación, literatura, etc. Y finalmente en arquitectura cabe destacar el uso de nuevos materiales como el acero, que era más flexible que el hierro, el hormigón, que era barato y ligero, y el vidrio, que fue muy usado en los cerramientos de edificios. Todo esto permitió que se construyese en altura, inventando en esta época los rascacielos, concretamente fue la Escuela de Chicago. También se abandonaron los ornamentos y la estética en pos de una arquitectura funcional. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Porque las ciudades se expandieron rápidamente y se necesitaban construir edificios prácticos, espaciosos, funcionales y baratos. Además, hubo un auge de todo tipo de construcciones, no solo edificios, sino puentes, carreteras, estaciones, edificios comerciales, bibliotecas, museos, etc. Y finalmente hablaremos de la influencia de otros artes, especialmente el asiático y el africano, en el arte europeo.
El constante contacto de Europa con otras sociedades de África y Asia hicieron cambiar los preceptos establecidos del arte europeo. Por un lado, había unas semejanzas, como por ejemplo la búsqueda de la belleza, la expresión de los sentimientos o la plasmación de la realidad, pero por otro lado se diferenciaban en los principios estéticos y en las técnicas usadas. Europa quedó deslumbrada por la sencillez y elegancia de las pinturas asiáticas, así como por la belleza de sus cerámicas. Lo que en principio pensaban que eran meros objetos decorativos, se dieron cuenta los europeos que expresaban conceptos estéticos totalmente profundos, como armonía, equilibrio, emociones, sensaciones, etc. Y a partir de ahí muchos coleccionistas europeos se interesaron por el arte asiático. Como tendencia destacaremos el japonismo, ya que muchos artistas europeos quedaron fascinados por la pintura japonesa, especialmente por sus formas sinuosas, abstractas y sencillas. El arte africano también merece especial atención. Este llegó a Europa gracias a la importación de diversos objetos como máscaras, estatuas, esculturas o tallas, aunque en un principio fueron considerados objetos decorativos. El arte africano era básicamente elaborado en madera y marfil, y sus fines eran rituales, evocadores de la naturaleza, de culto o de identificación tribal. Usaban un estilo esquemático, deformando la realidad para expresar lo básico y lo fundamental, y tuvo mucha influencia en los artistas europeos de la época. Visto el video, deberán de realizar, entonces, como actividad, después de leer la guía pedagógica también adjuntada en uno de los archivos de la clase, de esta tercera clase, el cual deberán de responder el cuestionario o el cuestionario dejado adjunto en la dicha clase. Responderán una serie de preguntas allí expuestas y esa será la actividad principal de esta tercera actividad, que es el arte del siglo XIX e inicio del siglo XX. Como tarea complementaria, elaborarán un paisaje aplicando la técnica puntillista, con trazos, puntos de colores puros, y allí les dejo un ejemplo. Allí en el material adjunto va a aparecer un ejemplo por el cual se deberán de guiar. Pueden hacer cualquier otro paisaje, dibujo, persona, paisaje, también puede ser, inclusive objetos, y esa sería la actividad complementaria de este contenido. Recuerden que la actividad principal es el cuestionario, ¿sí? La tarea complementaria, el dibujo. Gracias por su atención y éxitos para todos.